Una excelente noticia que alegra a todos los ecuatorianos. Felicitaciones a la Sub-20 del Ecuador por su histórica clasificación al Mundial de Colombia. Y con otra excepcional noticia, comienza este programa Carolina. Ecuador construye su propio transbordador espacial. Así de descabellada habría sonado la noticia a principios del siglo XX de que el pequeño país sudamericano planeaba construir un ferrocarril que atraviese los Andes. Y fue precisamente esta dificultad la que cautivó a John Hartman, joven ingeniero norteamericano encargado por Eloy Alfaro de construir el tren más difícil del mundo. Hoy, tras décadas de olvido y deterioro, el tren ecuatoriano vuelve a encarrilarse para alegría de todos, pero quizás para nadie esta historia es tan cercana como para la familia Hartman, que ha venido al Ecuador para, junto a Santiago Ron, desenterrar esta fascinante historia. Una nueva historia sobre el ferrocarril más difícil del mundo, que permaneció escondida por más de un siglo, surgió recientemente en las montañas de Huigra. Esta es una de las tumbas, tenía un... You remember the one that had the rounded thing? This had one too. Héroes anónimos que forjaron con sudor y sangre el ferrocarril de Alfaro. En 1908, el sueño de muchos ecuatorianos y ecuatorianas se hizo realidad, con la inauguración del ferrocarril trasandino, considerado en ese entonces como el tren más difícil del mundo. Y esta historia empieza aquí en Chimbacalle. En la estación Eloy Alfaro de Quito, entre las varias personas que esperaban el tren, se encontraban Catherine, Katy y Sandy, una familia norteamericana que no era común y corriente, ya que por sus venas corría la sangre de los hermanos Hartman, los constructores y principales socios de Eloy Alfaro en su proyecto del ferrocarril ecuatoriano. Más de 100 años después, admiraban la obra que tantas vidas costó, incluida la de su tatarabuelo John Hartman, y justamente su viaje al Ecuador fue para encontrar la tumba perdida de su ancestro. Igual que en aquellos años, el tren sigue causando la misma emoción y admiración a los transeúntes y vecinos del sur de Quito. Quedó atrás la ciudad y con el Cotopaxi en la ventana, Sandy, el tataranieto de John Hartman, nos contó lo que sentía al estar en el tren que construyó su antepasado. Es interesante saber cuánto el tren simboliza la prosperidad, el comercio y la vida que trae a las ciudades. Estoy muy orgulloso de saber que mi tatarabuelo John Hartman fue parte de este proyecto, tan orgulloso como todo ecuatoriano debería sentirse por el tren que construyeron. ¿Pero quiénes fueron los hermanos Hartman y cómo tuvieron contacto con el gobierno ecuatoriano? Archer y John pertenecían a una familia ferrocarrilera y Eloy Alfaro, en su búsqueda por financiar la obra, ordenó a su canciller Luis Carbo encontrar al hombre indicado. La búsqueda terminó en el Nueva York de finales del siglo XIX, cuando en un billar, Archer Hartman, quien era un hombre de negocios muy relacionado con poderosos socios capitalistas que buscaban dónde invertir sus fortunas, fue visitado por los diplomáticos de Eloy Alfaro. Según la familia Hartman, la propuesta para construir el ferrocarril fue directa, igual que la respuesta. Mr. Hartman, what do you think about to go to Ecuador to build a ferrocarril? You have adventure and risk. Señor canciller, está interesado, pero tiene una exigencia. Quiere saber si es que en nuestro país habrá aventura y riesgo. Por supuesto. Mr. Hartman. Oh, yeah. Of course. Okay, it's okay. Ecuador. Right? Nice, very good business. El monumental proyecto de Alfaro de unir la costa y la sierra con el ferrocarril tenía ya financiamiento. Archer trajo a varios expertos y a su principal colaborador, su hermano, el mayor del ejército norteamericano John Hartman, un ingeniero con mucha experiencia en colocar la línea férrea en difíciles geografías montañosas. Habilidad e ingenio que fueron demostrados al realizar varios túneles en la dura roca andina y al construir la ruta en zigzag para subir la gran montaña en la nariz del diablo, una hazaña que es admirada hasta nuestros días. Pero en 1907, un año antes de que el tren llegue a Quito, John Hartman murió supuestamente de una enfermedad tropical.
Meses después, al no soportar la muerte de su marido, Elizabeth Harman tuvo un trágico final. Su único hijo quedó huérfano y su tío Archer, quien no tuvo niños, lo cuidó. De él descienden los Harman. El cuerpo de Elizabeth fue trasladado a los Estados Unidos y el de John fue enterrado en una parte de la línea férrea. Décadas después, un derrumbe ocultó la tumba. Hoy los Harman sienten un cariño especial por nuestro país. Es muy impresionante la conexión que tenemos con Ecuador y su gente. Durante más de una década han buscado la tumba de su antepasado y su investigación dio resultados en la ciudad de Huigra, en la cual estaba una de las más importantes estaciones del ferrocarril hace un siglo. En el Parque Central junto a Don Eloy está un tributo a los Harman. La tradición oral del pueblo cuenta que aquí hubo hace mucho tiempo un cementerio de gringos. Con esa información y esta fotografía de la tumba de su abuelo, los Harman buscaron en las montañas de Huigra el desaparecido cementerio. Y fue a orillas del río Chanchán donde Alfonso, un ex ferroviario de 96 años de edad, les contó que él recordaba que en ese sector estaba el cementerio gringo, ya que de niño jugaba en él. No, que de muchachos veníamos embarcados en las máquinas y nos botábamos aquí porque era un arenal aquí. Sí, yo conocí entonces, había cementerios, estaban pintados de celeste y blanco, me acuerdo, como si fuera ayer. Y ahí estaba Harman. Sí, era de gringos, solamente ingleses y americanos. El cementerio permaneció oculto por décadas al desplomarse la montaña, y esa tarde, con las indicaciones de Alfonso sobre el terreno, empezó el movimiento de tierras. Tras cavar por una hora, apareció una clara señal, una cruz de cemento. ¡Qué bestia! Rodrigo Donoso, un gran conocedor de la historia del ferrocarril que acompañaba a los Harman, reconoció el nombre que estaba en la cruz. ¡William Lehman! ¡Él era maquinista! ¡William Lehman! Era el más claro indicio de que habían descubierto el cementerio norteamericano donde estaría John Harman. De repente apareció una nueva cruz. La inscripción decía muerto en febrero. Harman died in February. But this isn't his cross. El coronel Harman había muerto el mismo mes de febrero. ¿Era una coincidencia o se trataba de la tumba de John Harman? Había que comparar este hallazgo con la foto antigua de la tumba. En efecto, la inscripción decía febrero, pero en inglés. Y en la cruz encontrada la palabra febrero estaba en español. Además, la forma era distinta. La búsqueda continuó por varias horas y fuimos encontrando más vestigios del cementerio. Recuerdo de sus amigos de trabajo. Cruces, lápidas de mármol, metales, incluso restos probablemente de pequeños animales fueron apareciendo ante la admiración de todos. Para Catherine, la tataranieta de John Harman, la historia de su familia y la del Ecuador están unidas y este gran descubrimiento lo comprobó. Yo creo que es muy importante saber nuestra historia y de dónde venimos. Además, conocer la vida de los seres humanos que construyeron y trabajaron en el ferrocarril es muy necesario. Y en plena entrevista, la causa que ocultó este camposanto. Oh my God. Is anybody under there? No, no hay nadie, no hay nadie. Oh, okay. Oh my. Es cuidado. No se conoce desde hace cuánto tiempo los frecuentes derrumbes de la zona escondieron bajo 3 metros de tierra este cementerio de los trabajadores del ferrocarril. En total se encontraron 6 tumbas, pero no apareció la de John Harman. Se estima que existen decenas de tumbas que aún siguen cubiertas. En estos meses, los Harman continuarán su búsqueda con ayuda del gobierno ecuatoriano y la embajada americana. Pero este hallazgo nos tenía reservado una sorpresa. William Lehman, maquinista de la locomotora de quien se encontró su tumba, tuvo descendencia ecuatoriana y logramos conversar en Quito con su hija y nietos, a quienes les llevamos esta fotografía de la tumba de su padre y abuelo. Venga a ver de mi abuelito, que había caído todo el cerro y se tapó la tumba, entonces nunca más pudieron volver a ver la tumba. Conservaban aún su credencial y su hija nos contó que de niña vio pocas veces la tumba de su padre antes de que desapareciera, y por años le apenó el no saber dónde estaban sus restos para visitarlo. Se tapó, ya no supimos más
Averiguamos, pero ya no supimos más de la... ¿Y esta es la primera vez que ven toda la tumba? Esta es la primera vez que veo. ¿Qué sienten? Ay, emoción, pena y todo eso. Entonces cuando mi mami se murió, yo guardé. Más de un siglo después, los herederos de quienes construyeron lo que hasta ese momento parecía una hazaña imposible y que hoy sigue siendo la obra más emblemática de la historia moderna del Ecuador, desentierran el pasado, las historias y recuerdos de quienes hicieron realidad el sueño del viejo luchador: construir el ferrocarril más difícil del mundo.